lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos. Seguimos aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias por la interacción de nuestra audiencia, por compartir este espacio de noticias. No se olviden que estamos en nuestra señal abierta, nuestras frecuencias, en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos por la internet en www.sonorama.com.es. Estamos en nuestra transmisión en vivo por Facebook Live y también por nuestro canal de YouTube. Para esta noche a las 20 horas, el gobierno anuncia, la convocatoria dice mensaje a la nación, de 4 minutos aproximadamente 20 horas. Dice cadena obligatoria de radio y televisión a fin de difundir un mensaje del gobierno nacional. No tengo idea del contenido, pero digamos, en medio de los episodios que estamos viviendo, uno esperaría algún pronunciamiento del gobierno que ayer guardó silencio sobre, por ejemplo, la renuncia del secretario anticorrupción Luis Verde Soto, las nuevas filtraciones del día de ayer, el avance de las investigaciones, el informe que no presentó el doctor Verde Soto, pero que finalmente se filtró y es un informe que ya lo publican algunos medios, que detalla hipótesis sobre casos de corrupción en al menos 4 de las empresas estatales. Bueno, es complejo el momento político que estamos viviendo. El presidente de la República decía el domingo en la entrevista con mi colega Milton Pérez, decía que no está viviendo un momento complejo. Y eso lo comentamos el día de ayer. Para el presidente Lasso, el gobierno no vive un momento complejo. Quiero pedir una reacción al ingeniero Carlos Rabascal Salazar, que visita nuestra mesa de trabajo, analista político y económico, y ex candidato a la vicepresidencia de la República. Lo hemos invitado para justamente hacer un análisis desde su óptica sobre el momento que vive el país. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Belkis, muy buenos días, Fabricio, y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Sonorama. Bueno, el país está viviendo momentos difíciles, momentos críticos, y yo diría que si tengo que utilizar una metáfora, estamos viviendo en medio de un apocalipsis institucional en el Ecuador. Y yo quiero comenzar llamando a la reflexión y también que como ciudadano y como país extendiendo una disculpa. Y una disculpa, si bien se debe dar a toda la sociedad ecuatoriana porque la clase política no ha entendido cuáles son la dimensión de los problemas del Ecuador. En especial una disculpa a los jóvenes del país. A los jóvenes del país, porque con nosotros como país estamos expulsando a los jóvenes. Nosotros como país les estamos restando las oportunidades y estamos castrando el cambio generacional que debe darse de forma natural en el Ecuador. Lo que está pasando el día de hoy con relación al gobierno nacional refleja que el presidente Guillermo Lasso y su gobierno no solo que vive en una burbuja y que no se da cuenta de los problemas, sino que adicionalmente está viviendo en una negación permanente. No quiere ver los problemas que se presentan, no quiere ver los hechos de corrupción y no toma decisiones al respecto. La salida del día de ayer o la renuncia del día de ayer de Luis Verde Soto llama la atención, pero llama la atención no por la renuncia, sino en el momento que se presenta la renuncia. ¿Por qué? Tenía que dar su informe el día de ayer, 23 de enero, estaba anunciado y renuncia. El informe se filtra, un informe que se filtra y que tengo entendido se filtra desde los propios chats de la Secretaría de Comunicación. Es decir, lo filtra aparentemente el propio equipo de Luis Verde Soto. Pero más allá de estos detalles, si ese informe que se ha filtrado es real, en su página 14, en lo que tiene que ver con agentes externos, es muy claro ese informe. Y dice que esto se deriva por la alta concentración de poder y que adicionalmente las investigaciones deben ir más allá de las personas nombradas y que también tienen que investigarse a aquellos que guardan relación de afinidad y consanguinidad. Eso es muy fuerte.
Eso es muy fuerte. Entonces, la salida y la renuncia de Luis Verde Soto no puede quedar como un hecho anecdótico. ¿Qué es lo que debe ocurrir, Carlos? Precisamente porque lo dicho en ese informe que en efecto se filtró, no es un documento que se ha hecho público de manera oficial, sino que, bien lo dijo, se filtró, contiene elementos importantes que sin duda alguna deben ser investigados. Pero ¿qué es lo que debe ocurrir a propósito de lo que vimos el día de ayer? A ver, yo creo que en este momento tenemos que separar las cosas. Un tema es la parte mediática y el otro tema es la parte judicial. La parte mediática es la que más hace ruido, pero caeríamos en un error como sociedad y como país si incentivamos el morbo en esto. Yo creo que aquí hay que aterrizar las cosas. Totalmente de acuerdo. Y ese aterrizaje tiene que ir de la mano con la justicia. Y en este caso, la fiscal general de la Nación es la que debe encargarse de asegurar que estos procesos se den de forma eficiente, eficaz y oportuna y que no se jueguen los cálculos de los tiempos. Y debería llamar al exsecretario de la lucha contra la corrupción a que declare qué reflejó su investigación en cuanto a su informe y por qué la renuncia. Porque una cosa es que yo renuncie voluntariamente y otra cosa es que me renuncien por no estar de acuerdo con el contenido de ese informe en términos, a lo mejor, de hipótesis, presunciones y también pudiese ser insinuaciones. Ahora, yo le digo una cosa, ingeniero Belkis, y a Belkis se consta y a la audiencia. Lo que usted acaba de decir es lo que en lo personal yo he planteado públicamente. O sea, hay un hecho que es una denuncia. Pero la denuncia no se la puede simplemente desestimar. Hay que investigar. Yo he dicho públicamente que el economista Danilo Carrera y compañía son inocentes mientras no se demuestre lo contrario, porque para eso están los procesos de investigación. Yo entiendo que usted comparte ese criterio. Tiene que haber una investigación. Yo siempre he dicho, Fabricio, que la justicia se debe basar en el derecho. Y la sustancia y la esencia del derecho es que la verdad es lo que se puede comprobar. No nos podemos salir de esa presunción. Pero el no salirnos de esa presunción tampoco implica que no se proceda a la implementación de un debido proceso que parte de una investigación. Después pasará a una formulación de cargos. Es que así corresponde a un Estado de Derecho. Seguir el debido proceso. Seguir el debido proceso. El tema es que tampoco se puede. Por un lado, ir a los extremos. Por un lado, dar credibilidad a todo y decir que ya todos son culpables, etcétera, y excomulgarlos. O la otra es simplemente guardar silencio y minimizar. No, es que yo creo que los extremos son malos. Y cuando hablo de que el gobierno vive también en una negación, hablo porque el propio gobierno a veces llama a la unidad, pero parte del principio que hay que ocultar la verdad. Y la verdad no se la puede ocultar, porque la verdad que está relacionada con la corrupción, con la ineficiencia, con el no entender lo que están viviendo los ecuatorianos, hace mucho más daño. El no reconocer un problema, señor presidente Lasso, es agrandar el problema. En la entrevista que tuvo con Milton Pérez, el presidente Lasso dice, se contradice y cada vez que sale a hablar se perjudica más a sí mismo. Habla de la contradicción sobre Luque, por ejemplo. Claro, porque vamos por lo siguiente. Primer tema en relación a la entrevista con Milton Pérez. Él dice, es la voz de Hernán Luque. Hay que traerlo del cogote. O sea, él ya le está asignando una responsabilidad relacionada a un hecho de corrupción. ¿Lo asocia de alguna manera? No lo asocia. Prácticamente lo declaró culpable. Correcto. Lo declaró culpable. Porque además dice, a no ser que sea una imitación perfecta, lo cual no creo. Es decir, hay conciencia plena que el señor, de parte del presidente de la República, que el señor Hernán Luque Lecaro es parte de este tramado de corrupción. Pero una corrupción de esa naturaleza no se lo hace pues una persona sola. No lo hace. Porque recordemos que el señor Rubén Cherres está asociado a este hecho de corrupción. Y el audio
que sale al día siguiente de la entrevista del presidente Lasso con Milton Pérez, si bien es un audio que no es claro en términos de la identificación de la voz de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, si bien es cierto, no es claro, pero ahí la propia Fiscalía pudiese investigar, pues. Es decir, a ver, los registros de llamada de Rubén Cherres a Francia, al teléfono celular de Danilo Carrera, ¿existieron? No existieron. Pero quedan muchas preguntas pendientes también. Yo le preguntaría al presidente Lasso es si usted le delegó, le encargó, le pidió asesoramiento al señor Danilo Carrera en el manejo de las áreas estratégicas, especialmente en el sector eléctrico, en el sector energético. Entonces, hoy más que nunca, la fiscal nos debe asegurar la transparencia, la eficiencia y la eficacia y oportunidad de este proceso. Porque hay una cosa que queda clara. En este tema no ha habido transparencia. Y adicionalmente, no nos estamos dando cuenta que lo resuelto por la Corte Constitucional el día de ayer, en estos momentos, si bien tiene todo el derecho legítimo la Corte Constitucional de destituir funcionarios públicos, tenemos que leerlo dentro de la coyuntura del momento. Yo lo que digo es que, perdón, Belkis, solamente eso. Yo lo que digo, y lo dije en mi comentario, me parece, primero que la sentencia de la Corte Constitucional no tiene precedentes. O sea, destituir a 7 autoridades no tiene precedentes. No, de una le echó liquid paper. Eso no tiene precedentes, claro. Lo estuvimos revisando hace un momento, no tiene precedentes. Y yo decía en el comentario, la clase política y la clase dirigente de este país tiene que poner las barbas en remojo con esto que ha pasado ayer, Carlos. Definitivamente. Yo creo que la política del Ecuador debe cambiar. Yo creo que los ciudadanos no nos debemos asquear de la política. Todo lo contrario, tenemos que intervenir para poder limpiar la política. Pero esto es el reflejo también de una sociedad. No estamos entendiendo lo que dije hace un momento. El país es una construcción conjunta y tenemos que fortalecer la institucionalidad del país. Un país sin instituciones fuertes, cohesionadas, consolidadas dentro del esquema democrático, de la vida democrática, no sale adelante. Y por otro lado, el presidente de la República no puede seguir siendo monotemático y no puede seguir viviendo en una paranoia donde cree que todo el mundo lo está persiguiendo. El presidente vive también en una eterna, permanente paranoia que está exagerada dentro de su psiquis. Siguiendo en el análisis de este caso, Carlos, cuando decimos que una persona no puede actuar sola y menos aún en un hecho como el que se ha denunciado, podemos hablar de la existencia de una estructura criminal que, bueno, el presidente de la República ha desestimado que existe en su gobierno, pero podemos hablar de una estructura criminal al interno. A ver, el presidente Lasso se rasga la vestidura en indicar de que no existe una estructura criminal dentro de su gobierno. A ver, niegue lo que quiera negar, pero lo cierto es que sí ha habido hechos de corrupción. O nos estamos olvidando del caso Danubio, que también está ahí un poco olvidado. O nos estamos olvidando de este caso que al principio lo negó y después ha tenido que aceptar el tema. Y nos estamos olvidando de hechos de corrupción que también se mencionan en la seguridad social. Entonces, hay un problema de corrupción, como lo ha habido en todos los gobiernos. Pero presidente Lasso, no es cuestión de negar, es cuestión de enfrentar. No es cuestión de decir heredamos, como lo dice Diego, ¿cómo se llama? Diego Ordóñez. Es cuestión de enfrentarlos. No se puede vivir con una eterna tortícolis mirando al pasado y echarle la culpa a otros. Si usted fue electo presidente, es para solucionar los problemas, para que asuma liderazgo, no para que se esconda en la culpa de otros. Carlos Rabascal, en medio de todo esto, en medio de esta vorágine, ¿qué pasa con el país real? Y le pregunto al ex candidato a la vicepresidencia, que además de leer la política, lee la economía, porque esa es parte de su especialidad. ¿Qué pasa con el país real, Carlos? La economía es parte de la política, mi querido Fabricio. ¿Por qué es parte de la política? Porque es la cotidianidad. A ver, mientras todo esto estamos viviendo, estamos descuidando la economía interna.
Estamos descuidando la economía interna. Mira, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones para el 2023, ¿qué dicen? Que la economía mundial se va a desacelerar, ¿sí? De que se va a haber un desaceleramiento de la economía mundial. Dice, por primera vez, de forma simultánea, va a desacelerar la economía Estados Unidos, Europa y China, por primera vez. Y que en 40 años China va a tener un desaceleramiento y se va a ubicar igual o por debajo del crecimiento de la economía mundial, que va a tener un promedio de 2.5 o 3%. ¿Qué significa eso? Que si va a haber un desaceleramiento de la economía mundial y que va a desacelerarse Europa, Estados Unidos y China, nuestros principales mercados de destino en cuanto a exportación, van a disminuir el nivel de compras que por lo general venían teniendo. ¿Y eso qué afecta? Afecta a nuestras exportaciones, afecta a nuestra liquidez, va a ingresar menos dólares a la economía ecuatoriana, me refiero a dólares frescos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros trabajar en planes de contingencia en términos de economía para fortalecer la economía interna del país y para no tener estas crisis el día de mañana. Precisamente, yo quisiera ahí aterrizar un poco más el concepto, Carlos. ¿A qué nos referimos cuando decimos que se está descuidando la economía interna? Porque de otro lado el gobierno se jacta de las reservas logradas a lo largo de este tiempo y que aparentemente la economía en el país se ha ido recuperando y se encontraría saludable. Mira, Belkis, muy buena pregunta. A ver, el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, en la misma entrevista con Milton Pérez, que dice, nosotros como Ecuador vamos a crecer por encima de la media mundial, decía. Pero, a ver, señor presidente Lasso, las cosas en perspectiva. 2021 y 2022 todavía no nos hemos recuperado del efecto pandemia. Es decir, lo que estamos haciendo todavía es recuperando la normalidad de la prepandemia, de los niveles prepandemia. Entonces no hemos tenido un crecimiento real. Si hubiésemos tenido un crecimiento real, que el Ecuador debería crecer sostenidamente 5%, que no lo ha hecho, el empleo adecuado fuera muy superior. Pero seguimos con las mismas estadísticas. 3 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa apenas tienen empleo pleno. ¿Qué significa? Que 7 de cada 10 de esa misma población económicamente activa viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Y eso se asocia a que si le quitamos oportunidades de trabajo, se afecta a la seguridad social. Pero también hay una incidencia en la seguridad ciudadana, que es la inseguridad que estamos viviendo. Entonces, el presidente solo es monotemático, macroeconomía, equilibrio fiscal y reservas, pero no le pone el verdadero rostro a una economía social enfrentando los problemas que hay. ¿De qué nos sirve tener una gran reserva con hospitales que no tienen medicamentos y no tienen insumos? Pero si lo ha dicho él mismo. Si él mismo cuando monta este show y va a visitar los hospitales, la queja ¿cuál es? Que no hay insumos y no hay ¿qué? No hay medicamentos. ¿Y qué pasa cuando no hay insumos y los medicamentos? ¿Qué le dicen al ciudadano? Vaya usted, ciudadano, a comprar los insumos y los medicamentos. Eso, primero, ¿qué significa? Que le está diciendo al ciudadano común, Belkis, que él financia al Estado, lo cual entonces significaría que es un impuesto oculto. Eso no se puede dar. El presidente está desconectado con la realidad. Con la misma seguridad. Dice, vamos a enfrentar los problemas de inseguridad. ¿Hace cuántos meses presentó el famoso plan de seguridad que no se lo quiso entregar al periodista Cuesta cuando se lo pidió y dijo, aquí está, pero no se lo puedo entregar? Fue el año pasado. Ya. ¿Cuál es el plan? ¿Conocemos el plan de...? No conocemos el plan. No conocemos el plan de seguridad. Y ahora está de moda el tema, entonces, las compras con Israel y que no se lo puede comprar porque esto es una lista de compras. Perdónenme, ¿cuánto tiempo está pasando? Y se jacta el presidente de la República de decir, es que en nuestro gobierno se ha capturado más toneladas de droga. Yo le quiero decir al presidente Lasso el día de hoy, primero que se tranquilice, tome si quiere una Valium. No sufre paranoia, pero pongamos en perspectiva porque no se puede mentirle al pueblo ecuatoriano. A ver, ¿por qué se ha capturado más drogas? La pregunta ¿es por eficiencia en cuanto a la gestión? Yo creo que no. Se ha capturado más droga por una sencilla razón.
porque en Colombia, entre el año 2020 y 2021, se incrementó en 43% la producción de cocaína. Se pasó de 143.000 hectáreas a 204.000 hectáreas de producción de cocaína. El 62% de esa producción está en Nariño y el Putumayo. Obvio y evidente que el tránsito va a ser por el Ecuador porque nuestros puertos están más cerca de aquellos lugares de la producción. Yo le quiero leer algo que viralizó el presidente Lasso el pasado 10 de enero, hace pocos días. Decía el presidente Lasso: en este año y medio de dedicado trabajo, mi gobierno ha puesto en orden la economía nacional. El presidente Lasso insiste en que ha puesto en orden la economía. Todos los sectores de la economía han crecido, las ventas han crecido, el empleo adecuado ha crecido, por ello nos atacan tanto inventando historias. Pero ustedes, ecuatorianos, saben que vamos muy bien, y como vamos bien, grandes obras y alentadoras noticias se han acelerado en los últimos meses. Con alegría los ecuatorianos han visto la inauguración de numerosos hospitales y escuelas. Este es un texto del presidente, por si acaso. De aeropuertos y vías, así como la entrega de miles de viviendas y millones de créditos. Hoy en el Ecuador, mientras los más humildes se benefician de la expansión de la asistencia social, los más pequeños son rescatados de las garras de la desnutrición crónica infantil. Todo esto lo hemos logrado juntos. Pero el mejoramiento de la economía nacional no solo ha significado obras y servicios, una economía sana se refleja también en los bolsillos de sus ciudadanos, es decir, de ustedes. Esta fue una parte del texto cuando el presidente anuncia las últimas medidas tributarias, que tiene que ver con el tema del IVA, del ICE y del impuesto a la salida de divisas. Pero cito esta primera parte que acabo de señalar, este preámbulo, donde el presidente dice que la economía nacional está en orden. Carlos Rabascal, ¿la economía nacional está en orden o no? Si llamar orden es tener reservas, haber disminuido un déficit fiscal a punta de endeudamiento, entonces el presidente Lasso no sabe de economía y su ministro de Finanzas tampoco. Porque primero el déficit fiscal se lo disminuye a partir de crecimiento económico real, no a partir de endeudamiento. No es cuestión de que yo me endeudo para seguir pagando deuda, para disminuir el déficit fiscal y para incrementar reserva. Entonces el presidente Lasso está equivocado. Él habla de obras. ¿Cuáles son las obras que ha inaugurado? ¿Cuáles son las obras que ha hecho? Él ha terminado de inaugurar obras de gobiernos anteriores, pero no hay una inversión pública. Pues, a ver, ¿de qué obra me habla, presidente Lasso, por Dios? Por favor, yo lo convoco a la racionalidad, a la serenidad, a la prudencia y a la verdad. Cuando la inversión pública apenas es del 0,9%, pues eso equivale a casi $1.000 millones. ¿Cómo me va a decir que usted está invirtiendo? ¿Cómo me va a decir que ha tenido la mayor inversión social cuando me confunde salarios, sueldos y salarios con inversión? Es decir, ya basta de mentir. Usted se está haciendo daño, presidente Lasso, en términos de su propia gobernabilidad, pero lo que es peor, a partir de sus mentiras, de su negación, le está haciendo daño al país, a 17 millones de ecuatorianos. Me dice que ha generado empleo pleno. ¿Y por qué siguen las mismas estadísticas entonces de 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen apenas empleo pleno? Si se hubiera incrementado empleo plenos, hubiera variado pues esa estadística, que es estadística propia suya del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Hubiera incrementado sustancialmente el universo de afiliados en la seguridad social. Por favor. Carlos, en medio de todo esto, brevemente, tenemos elecciones seccionales a la vuelta de la esquina y consulta un popular. Referéndum propuesto por el gobierno. El criterio al respecto. A ver, como nunca estas elecciones seccionales están siendo atípicas. Y están siendo atípicas porque las estamos viviendo en medio de un apocalipsis institucional del país y de un debilitamiento acelerado de la democracia del país. En cuanto a las seccionales, a mí me da mucha tristeza y mucha pena que se crea que la política es payasada, que la política es cuestión de salir a bailar, de salir a hacer TikTok como actores y actrices. ¿Usted cuando fue candidato a la vicepresidencia no bailaba en el TikTok, Carlos? No, es más, yo no he usado el TikTok. Ya. No he usado el TikTok. Pero también hay que estar en Pero TikTok. usándola bien puede ser es una buena herramienta. Una cosa es usar las redes sociales adecuadamente, pero el país merece De acuerdo. un discurso De acuerdo. que plantee soluciones. Tiene que haber una combinación. Más seriedad. Es decir, yo no digo que el político tenga que ser, que tenga que ser Acartonado. triste, acartonado, almidonado. No, pero por Dios,
Reemplazar el debate con aquello, tampoco. Claro. Tampoco. De acuerdo. Tampoco. Ahora bien, vamos a la consulta popular. El gobierno, viendo que no va a tener ninguna presencia de éxito en las seccionales y sabiendo su debilitamiento, lanza la consulta popular, que es un instrumento legítimo y además constitucional. El problema no es el instrumento per se, el problema es para qué lo usas y con qué intención lo usas. Entonces él dice, y le dice a la ciudadanía, que con estas preguntas va a solucionar los problemas de la seguridad. El paraguas de esta pregunta es la extradición, ¿sí? Es la extradición. Y dice, con la extradición vamos a mandar a todos los narcotraficantes, etcétera, 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 afuera. Primero, aquí varios análisis. Punto 1. ¿Colombia tiene extradición? Sí. ¿Colombia tiene bases militares americanas en su territorio? Sí, tiene 7 bases militares. ¿Con extradición más 7 bases militares ha podido erradicar el narcotráfico? No. Más bien se ha incrementado en el gobierno del presidente Duque en un 43% la producción de cocaína. Entonces el tema no pasa por ahí. Vamos por otro lado en el mismo tema de la extradición. No es cuestión, porque esto lo están vendiendo, no es cuestión que por tener extradición, entonces yo cojo a fulano de tal y lo envío a Estados Unidos. No. Si Estados Unidos no lo pide, simplemente esas personas se van a quedar privadas de la libertad en el propio Ecuador. Ya. 2, y tercer elemento, el Ecuador no tiene carteles de droga. Los carteles controlan toda la cadena, producción, distribución, logística, comercialización de la droga. Aquí lo que tenemos son microbandas que se están disputando territorios. ¿Y por qué se disputan territorios y por qué existen microbandas? Porque hay sectores de las distintas ciudades, sobre todo costeras, donde la pobreza es muy grande, donde los chicos no tienen oportunidades, donde ese microtráfico, ese maligno negocio, le genera adicción para incorporarlos en la comercialización. Y nosotros no estamos entendiendo que esta lucha contra la droga ya no solamente es de bala, de fuerza pública. Esta lucha contra la droga tiene que venir complementada adicionalmente con políticas sociales. Tenemos que recuperar la base social. Y recuperar la base social es no solo tener políticas, sino tener presencia en los distintos sectores donde se está dando eso, como lo hizo Medellín. Y por otro, lleva inversión social, formación y capacitación y desarrollo de habilidades para que puedan emprender, llevar bibliotecas, recuperar espacios públicos, tener comunidades con iluminación, etcétera. Y una fuerza pública que tiene que cambiar completamente su estructura, Fabricio y Belkis. Carlos, para cerrar, y ya que abordó el tema del referéndum constitucional, tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones seccionales, la renovación del Consejo de Participación Ciudadana y el referéndum constitucional. ¿El referéndum podría convertirse en un plebiscito para el gobierno? Le hago esta pregunta porque, claro, hay un sector político, varios sectores políticos que hacen campaña por el no, otros que están respaldando el referéndum, pero las encuestas aseguran que hay una buena posibilidad de que la visión del gobierno pueda tener el favor popular en este proceso electoral. Y hay gente que dice, ¿cómo es posible si el gobierno tiene unas cifras bajas de calificación de gestión y de credibilidad? Pero digo, el referéndum, el resultado podría marcar el derrotero del resto del año del gobierno y del país. Con eso cierro, Carlos. A ver, el presidente Lasso apuntó al referéndum o a la consulta popular por una sencilla razón. Él necesita surfear la ola durante 2 años más. Y en ese sentido ha planteado preguntas distractoras. Porque es como que yo te preguntara, Fabricio y Belkins les preguntara, ¿quieren tener una casa nueva? Me van a decir que sí, pues. ¿Quieren comer bien? Me van a decir que sí, pues. Son preguntas de sentido común que posiblemente la gente pueda responder sí. Pero lo que nos tenemos que preguntar los ecuatorianos es, supongamos que gane el sí. Supongamos que gane el sí. Este sí que pudiese ganar, ¿va a cambiar los problemas estructurales del Ecuador en términos de inseguridad? ¿Le va a devolver los recursos que este mismo gobierno le ha sacado a la salud, a la educación y a la misma seguridad? La respuesta es no. La respuesta es no. Yo más bien le daría una utilidad a esta consulta popular. Y no se trata de posiciones de carácter ideológico aquí.
Porque todos estamos conscientes que estamos mal en el país en términos de economía, en términos de trabajo, de ausencia de trabajo y en temas de inseguridad. La sociedad también tiene que alarle la oreja a un gobierno cuando está haciendo las cosas mal y me está afectando como familia ecuatoriana, como sociedad ecuatoriana. Entonces es preferible castigar a través de un no en la consulta popular, que no va a resolver ninguna cosa, pero que permita mandarle un mensaje potente al presidente y al gobierno para que reaccione, porque todavía le quedan 2 años, pues, Fabricio y Belkis, y en 2 años, si seguimos en este ritmo, caramba, ojalá que encontremos país en algún momento. Carlos Rabascal, muchas gracias por el tiempo y por la entrevista y sus reflexiones, muy gentil. A ti, Fabricio, a ti, Belkis, y a ustedes, amigos que nos están escuchando y viendo. El Ecuador tiene salida, sí, el Ecuador tiene una esperanza, sí. Pero recuerden, el país es una construcción conjunta. Si bien el presidente vive en una permanente burbuja y en una negación permanente, cuidado, nosotros los ecuatorianos también vivimos en una indiferencia permanente. Un fuerte abrazo. Gracias a Carlos Rabascal Salazar, ex candidato a la vicepresidencia de la República, analista político y económico, comentando la situación del país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.